Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy es sábado, día 7 del mes de marzo, año 2026. Y a esta hora, como de costumbre, iniciamos con ustedes este repaso semanal por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a comenzar con el tema que concentra la atención mundial desde hace ya una semana, cuando comenzó la guerra, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Los acontecimientos se siguen desarrollando cada vez más violentos. Irán ha dicho que está preparado para resistir hasta una invasión de los Estados Unidos si fuera necesario. Sigue enfrentando tanto a Estados Unidos como a Israel, pero Donald Trump ha dicho esta semana, y lo dijo ayer viernes precisamente, que no habrá un acuerdo, un alto al fuego con Irán, a menos que se produzca una rendición incondicional del país islámico. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. En su red Truth Social, el mandatario escribió que no habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional y que después de eso y de la elección de un líder grandioso y aceptable, trabajarán incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Remató escribiendo que Irán tendrá un gran futuro. La publicación tuvo lugar mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut, y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban a punto de aumentar drásticamente. La gran preocupación de la guerra en el Medio Oriente ha sido el impacto, sobre todo, independientemente de las pérdidas de vida y de todo lo que significa la intranquilidad para el mundo por ese conflicto, pero una de las grandes preocupaciones es el impacto que la guerra va a tener en la economía mundial. Los precios del petróleo se han disparado, siguen en alza. Ayer, viernes, cerraban los precios del petróleo en el mercado internacional por encima de los $85 el barril. La economía mundial está sintiendo definitivamente el aumento en los precios del petróleo fruto del conflicto en el Medio Oriente. Los precios del petróleo se dispararon alrededor de 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023, cuando el conflicto en Oriente Medio paraliza buena parte de los flujos de hidrocarburos procedentes del Golfo Pérsico. Tras las declaraciones del viernes del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió continuar la guerra hasta la rendición incondicional de Irán, el barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, superó los $92, su nivel más alto desde 2023. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, llegó a $92.69 el viernes, lo que supone un alza del 8,5%. En pocas sesiones los precios se han encarecido en más de $20 por barril. Desde comienzos de año la subida supera incluso los $30. Desde el inicio del conflicto, varias infraestructuras energéticas sufrieron ataques y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo, está causando problemas de suministro en los mercados mundiales. Dado que la capacidad de almacenamiento de los países del Golfo es limitada, varios analistas aseguran que de no resolverse la guerra rápidamente, podría haber una racionalización de la producción de crudo y una nueva reducción de la actividad de las refinerías, en especial en Asia y Oriente Medio. Alrededor de 8.700.000 barriles quedan bloqueados al día. Debido a estas perturbaciones que podrían prolongarse, los compradores buscan asegurarse barriles de sustitución, amplificando el aumento de los precios. El gobierno estadounidense ha dicho que su marina escoltará buques por el estrecho de Hormuz tan pronto como sea razonable. Vamos a los Estados Unidos. El tema de la política migratoria del presidente Donald Trump,
que ha estado siendo manejada por la señora Kristi Noem, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional. Lo ha hecho de tal manera que ha estado, recibiendo la presión del Congreso de los Estados Unidos, demócratas, republicanos, pero también de prácticamente toda la población norteamericana, solicitando la destitución o la renuncia de la funcionaria por su mal manejo en la crisis migratoria. Esta semana, tuvo dos comparecencias ante el Congreso, una el miércoles ante el Senado y otra el jueves ante la Cámara de Representantes. Y allí, en ambas reuniones, produjo informaciones muy controversiales que parece ser que colmaron la paciencia del presidente Donald Trump, quien procedió inmediatamente a destituirla del cargo. Activistas proinmigrante dicen que su liderazgo fue corrupto, caótico y cruel. Pero hasta hoy, al nombrar al senador Markwayne Mullin como su reemplazo, Donald Trump la había defendido. Kristi Noem ha obtenido espectaculares resultados en la frontera. Pasará a ocupar el cargo de enviada especial para el Escudo de las Américas, dijo. Un nuevo organismo que Trump lanza esta semana con presidentes latinoamericanos. La gota que colmó el vaso fueron tensas audiencias en el Congreso. En especial, el interrogatorio del senador republicano de Luisiana sobre sus multimillonarias campañas publicitarias, en que ella era estrella y protagonista. The president approved ahead of time you spending $220 million running TV ads across the country in which you are featured prominently. Yes, sir. We went through the legal processes, did it correctly, worked with OMB. Yes. He did. Mm-hmm. Yes. La Casa Blanca desmintió que el mandatario hubiera aprobado esos gastos y aunque Trump no se deshizo de Noem del todo, muchos creen que el costo político ya era demasiado grande. Mucha gente quiere que la frontera esté cerrada, pero también mucha gente empezó a criticar el accionar y el proceso de las remociones de la gente indocumentada del país. Entre otras controversias estuvo la deportación de casi 200 venezolanos a El Salvador desobedeciendo a un juez federal. Haber visitado el Secot usando un Rolex de más de $50,000 y haber llamado terroristas domésticos a 2 ciudadanos muertos en Minnesota. Deportar niños, claro que todo eso es cruel. Es situaciones de deportación que nunca se ha visto. Pero lo que digo, nomás que esta señora la despidieron, no quiere decir que para todo eso. Retomamos la guerra de Irán, pero con una opinión del presidente de los Estados Unidos, que ha dicho que él, Donald Trump, debe participar en la selección del que pudiera ser el próximo líder supremo de Irán. Hay que recordar que en el primer día de el ataque de Estados Unidos a Israel sobre Irán, resultó muerto el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Pues Trump dice ahora que él tiene que ser partícipe de la elección del próximo líder supremo del país islámico, algo que yo creo que va a resultar un poco difícil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el jueves tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán y estimó que no es aceptable como candidato el hijo del líder Ali Khamenei, muerto en los bombardeos el sábado. En el 6º día de la guerra en Medio Oriente, el conflicto se extiende más allá de la región. El ejército israelí anunció que la guerra contra Irán entra en una nueva fase y que más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, así como el 80% de sus sistemas de defensa aérea, han sido destruidos. Tras completar la fase de ataque sorpresa inicial en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la campaña, en la que aumentaremos el daño a los cimientos del régimen y a sus capacidades militares. Tenemos más movimiento sorpresa por delante que no pretendo revelar. Perseguiremos a todos nuestros enemigos y los apresaremos. En Irán, los bombardeos dejan más de 1.200 muertos, según la agencia oficial IRNA. En tanto, Israel informó que Irán lanzó misiles a su territorio y el canciller iraní dijo en una entrevista con el presentador Tom Llamas en NBC News que su país no pide un cese al fuego.
No pedimos un alto el fuego y no vemos ninguna razón para negociar con Estados Unidos. Negociamos con ellos 2 veces y en cada ocasión nos atacaron en medio de las negociaciones. Por lo tanto, no solicitamos un alto el fuego ni una negociación con Estados Unidos. Abbas Araghchi respondió que esperan que tropas estadounidenses lleguen por tierra, ya que confían en que pueden enfrentarles. El gobierno ruso afirmó que Irán no ha pedido su ayuda militar. La República Islámica sigue lanzando ataques a blancos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo como Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde ya han muerto más de una decena de personas. Los guardianes de la revolución iraníes afirmaron que golpearon el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, mientras Sri Lanka evacuó a más de 200 tripulantes de un buque de la Marina de Irán cerca de sus costas. En Líbano, donde más de 100 personas han muerto, el ejército israelí bombardeó por la noche el suburbio sur de Beirut, la capital libanesa, tras un aviso de evacuación. Los ataques de Israel se producen luego de que Hezbollah, aliado de Irán, atacara territorio israelí, y un dron alcanzó un aeropuerto en Azerbaiyán, que amenazó con tomar represalias. Irán acusó a Israel del ataque. Teherán afirmó haber atacado a grupos kurdos en Irak y una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Bueno, el conflicto se extiende por todo Medio Oriente, como muy bien pudieron ustedes escuchar, Europa también, movilizándose en todos los sentidos. La verdad que la situación se complica con el paso de las horas. Veíamos que Israel anunciaba que el conflicto entraba en una nueva fase. Bueno, pues luego de ese anuncio llegó la nueva fase. Israel lanzó ataques a gran escala contra Irán y Beirut como parte de esa nueva fase del conflicto, como se escuchaba en ese reportaje, pero Irán ripostó inmediatamente, bueno, pues atacando a Israel, sobre todo la capital, Tel Aviv, con bombas de racimo y despertando las alarmas en la capital de ese país. El ejército israelí confirmó el impacto. Un misil iraní liberó 20 submuniciones que se dispersaron por más de 8 kilómetros en el centro del país. Una de ellas golpeó directamente una vivienda en Azor, muy cerca de Tel Aviv. Estas bombas están diseñadas para saturar áreas densamente pobladas y muchas quedan sin detonar, convirtiéndose en minas terrestres que matan civiles durante años. Desde que el 28 de febrero Israel y Estados Unidos eliminaran al líder supremo Ali Khamenei, la represalia iraní no ha tenido límites. Teherán ha respondido con una lluvia de drones y misiles contra bases estadounidenses y ciudades israelíes, pero el uso de ojivas de racimo marca un nuevo nivel de brutalidad que Israel no dejará pasar sin una respuesta devastadora. El conflicto ya supera los 1000 muertos y la región vive una tensión al borde de la explosión. Vamos a Washington. Allí el presidente Trump declaró la guerra a Irán sin haber solicitado pues la aprobación del Congreso de los Estados Unidos como lo establece la Constitución de ese país. Bueno, pues legisladores del Partido Demócrata trataron esta semana de detener la guerra en Irak, desaprobando la decisión del presidente Trump. Pero el Senado el miércoles votó rechazando esa medida implementada por los demócratas en el Congreso, y el jueves pues se produjo también una decisión parecida en la Cámara de Representantes, donde también los republicanos tumbaron la iniciativa demócrata para detener la guerra. La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos echó por tierra un intento de poner límites a la guerra desatada este fin de semana contra Irán. Washington sostiene que la ofensiva se lanzó por sorpresa para desmantelar el programa de misiles de Irán. Sin embargo, durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Congreso, funcionarios de la administración Trump reconocieron que no existían informes de inteligencia que indicaran un ataque iraní inminente contra Estados Unidos. La Casa Blanca también ha citado como justificación el supuesto interés de Teherán en desarrollar armas nucleares, aunque el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó esta semana que no se han encontrado pruebas de que Irán estuviera fabricando una bomba nuclear. President Trump, after a sincere effort to bring this conflict to a peaceful conclusion,
concluded that to continue to allow this regime to move forward would put America at unacceptable risk. 6 Americans have already died for an illegal war that no one in this country wants. 900 to 1,000 people in the region have died. U.S. embassies all over the region are under attack. Los ataques aéreos continuaron por sexto día el jueves, con Irán lanzando misiles contra Israel después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní. Según las autoridades, más de 1.000 personas han muerto en Irán, 70 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel desde que estalló la guerra el sábado pasado. Los estados vecinos se preparan para una escalada después de que Teherán amenazara con destruir toda la infraestructura militar y económica de la región. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace ya más de 70 años, la Marina de los Estados Unidos no había atacado a ninguna embarcación en aguas internacionales. Esta semana eso llegó a su fin, ya lo hemos escuchado en varios de estos reportajes, pero vamos a ver ahora una información concreta sobre el ataque de un submarino norteamericano a un barco de guerra iraní en el Océano Índico. La embarcación se hundió con más de 180 marineros a bordo, de los cuales murieron alrededor de 132. La imagen fue difundida por el Pentágono a modo de mensaje. Un torpedo impacta en un buque de guerra. En la proa del barco se pueden ver siluetas que intentan ponerse a salvo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó haber atacado un barco iraní frente a las costas de Sri Lanka, la primera vez que se lleva a cabo una maniobra militar de tal calibre desde la Segunda Guerra Mundial. Ayer, en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que se creía a salvo en aguas internacionales, fundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer buque enemigo hundido por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. La Guardia Costera de Sri Lanka recibió una llamada de socorro poco después de las 5 de la mañana, y al llegar al lugar encontraron a marineros en peligro, porque el barco ya se había hundido. Durante una operación de búsqueda y rescate salvamos a un grupo de personas en el mar. Tras hablar con ellos, quedó claro que procedían de un barco iraní y necesitaban atención médica urgente. La llamada de socorro procedía del Iris Dena, una fragata ligera de la Marina iraní, puesta en servicio en 2015. El barco había sido filmado en 2023 en el puerto de Río de Janeiro y recientemente había participado en un ejercicio militar en la India. Las autoridades de Sri Lanka también recuperaron los cadáveres de algunos marineros iraníes. El escudo de las Américas, este es el nuevo mecanismo que trata de articular el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está intentando asumir el control de toda América Latina. Y para hoy sábado, precisamente, ha convocado a la Florida a 12 presidentes de la América Latina que se consideran aliados de Estados Unidos, entre esos al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Vamos a ver un reportaje sobre esta convocatoria del presidente norteamericano. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre de mandatarios latinoamericanos el sábado 7 de marzo en Miami. Así lo informó el 4 de marzo la Casa Blanca. Según el mandatario, esto se trata de una estrategia para reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano. ¿Qué países y líderes estarán en esta reunión? ¿México participará? Acompáñanos para contarte esta información. Este fin de semana me complace anunciar que el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de Latinoamérica en Miami, Florida, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Durante una rueda de prensa, Leavitt señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como Escudo de las Américas, es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región. El presidente dialogará con los líderes de estos países para trabajar juntos y abordar la migración ilegal masiva, así como las amenazas de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump, entre los que están principalmente el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y el boliviano Rodrigo Paz.
La lista de los 12 países que están convocados por Trump está conformada por Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. México no participará. La cumbre se produce tras el ataque estadounidense el 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico. En esta cumbre, Trump apostará por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema América para los americanos. España le dijo que no a la guerra y ha impedido que Estados Unidos utilice las bases norteamericanas instaladas en España, 2 bases norteamericanas que están instaladas en el sur del territorio español, la base de Rota y la base de Morón. Bueno, pues eso ha desencadenado un enfrentamiento directo con el presidente Donald Trump, que ha acusado a España de ser un aliado terrible y ha amenazado incluso con imponer sanciones económicas a ese país. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, estuvo en Washington esta semana reunido con el presidente Trump en la Casa Blanca, y al escuchar las amenazas del presidente Trump para España, le recordó al presidente que España es miembro de la Unión Europea y que por lo tanto no debería ser sancionada, porque entonces se estarían violando los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió el miércoles con un no a la guerra a las críticas de Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Las declaraciones de Sánchez tuvieron lugar al día siguiente de que Trump acusara a España de haberse comportado de manera terrible en esta crisis y amenazara con suspender el comercio entre ambos países. Ahora, España nos ha comunicado que no podemos utilizar sus bases militares. La verdad es que no queremos. Si quisiéramos, podríamos volar allí y usarlas de todos modos. Nadie nos va a decir que no podemos, pero no las necesitamos. Realmente no necesitamos usar sus bases, pero han sido muy poco amistosos. España no tiene nada que necesitemos, a excepción de su gente, que es maravillosa. No cuentan con un buen liderazgo y fueron el único país dentro de la OTAN que se negó a subir su presupuesto de defensa hasta el 5%. El miércoles, la Comisión Europea se solidarizó plenamente con España ante las amenazas comerciales de Washington. Con su no a la guerra, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003. Rusia, que es considerada una aliada de Irán, ha puesto distancia en medio de este conflicto, sobre todo con Estados Unidos. Se ha despegado Rusia de Irán, dice que no es nuestra guerra, conforme lo explicó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Aseguró que Rusia priorizará la protección de su economía y sus propios intereses frente a la escalada del conflicto en el Medio Oriente. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, confirmó este jueves, 5 de marzo de 2026, que Rusia no tiene intención de intervenir en el conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. Peskov declaró: ¿somos capaces de detener esta guerra? No, no lo somos. Puede detenerla quien la empezó, que es precisamente lo que deberían hacer desde nuestro punto de vista. Insistió en que esa guerra que está ocurriendo no es nuestra guerra y que Moscú ha advertido desde el principio que cualquier escalada desestabilizaría la región, algo que se está cumpliendo con más países involucrándose. Peskov enfatizó que Rusia debe priorizar sus intereses nacionales. Tenemos que minimizar ahora las consecuencias para nuestra economía de esas perturbaciones globales que, como ya vemos, están comenzando. Como era de esperarse, China ha reaccionado frente al conflicto en Medio Oriente, pero lo ha hecho sobre la base de reiterar, a propósito de toda esta situación de guerra, reiterar o reafirmar el principio de una sola China, y ha prometido combatir
el independentismo en Taiwán. China reiteró este jueves el compromiso de Pekín con el principio de una sola China y aseguró que el gobierno combatirá las fuerzas secesionistas que promueven la independencia de Taiwán. El primer ministro chino, Li Qiang, realizó esas afirmaciones al presentar su informe anual de trabajo ante el Parlamento, donde subrayó que China avanzará en la reunificación nacional y aplicará a fondo la estrategia general del partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era. Y indicó que Pekín actuará conforme al principio de una sola China y al llamado consenso de 1992, y que también se opondrá a lo que calificó como intromisión de fuerzas externas. La cuestión de Taiwán sigue siendo uno de los principales focos de fricción en la región, y Pekín acusó el mes pasado al presidente taiwanés, William Lai, de ser un instigador de la guerra, tras advertencias del mandatario sobre el impacto regional que tendría un eventual control chino de la isla. Ya hablábamos del impacto que tendría en la economía mundial la alza en los precios del petróleo producto de la situación con la guerra. Dice, y lo explicaba el pasado jueves, la señora Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, dice ella que si el conflicto en Irán se prolonga, afectará la inflación mundial. Dice que la guerra tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y la inflación a nivel global. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, aseguró este jueves que, si el conflicto, en Oriente Medio, se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial. La economista subrayó durante la conferencia Asia en 2050, celebrada en Bangkok, que la resiliencia económica mundial está siendo puesta a prueba de nuevo. Pese al contexto de guerra y a la sucesión de crisis recientes, advirtió que el mundo atraviesa una etapa marcada por conmociones cada vez más frecuentes e inesperadas, en la que la incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad. Como ya han reflejado los mercados en los últimos días, Georgieva insistió en que, para gran parte de Asia, lo que está en juego es la seguridad energética. Nicolás Maduro sigue preso en Estados Unidos luego de que ese país lo extrajera desde territorio venezolano. Esta semana su esposa, Cilia Flores, que también está presa en Estados Unidos, a ambos lo capturaron a la vez, pues estuvo solicitando que se les retiren los cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Pero lo más importante con relación a este tema entre Venezuela y Estados Unidos es que ambos países anunciaron esta semana, y lo hicieron el pasado jueves, que reanudan las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, cortadas desde el año 2019. Estados Unidos y Venezuela informaron el jueves que restablecerán sus relaciones diplomáticas. Así continúa la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump. Le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Rodríguez ha recibido en menos de un mes a 2 integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de 2 días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero. En este momento estamos muy satisfechos con la dirección que lleva este país, y Estados Unidos está muy contento de ser un socio que respalda este progreso. Tras finalizar su gira, que se enfocó en el tema energético y de minería, Burgum señaló que ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos 2 meses que quizás en los últimos 20 años. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un comunicado que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela. Estados Unidos tiene bajo control absoluto a Venezuela. Parece que ahora la agenda de Trump en América Latina se encamina hacia Cuba. Dice el presidente de los Estados Unidos que Cuba podría ser
lo próximo en la agenda de su gobierno. Dijo que es solo cuestión de tiempo antes de que los cubanos estadounidenses, cubanos que residen en Estados Unidos, puedan regresar a su país natal. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que Cuba va a caer dentro de poco, en una entrevista por teléfono con el canal de noticias CNN en la que destacó los éxitos militares de su segundo mandato. Trump dijo que el gobierno comunista de la isla quiere hacer un trato y que está lista tras varias décadas desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Por eso dijo que iba a encargar de las negociaciones al jefe de la diplomacia, Marco Rubio, de ascendencia cubana. Él está haciendo un gran trabajo y el próximo va a ser, queremos hacer eso, algo especial con Cuba. El jueves el presidente había asegurado en la Casa Blanca que estaba centrado en la ofensiva lanzada contra Irán la semana pasada, pero que era solo una cuestión de tiempo antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar. El coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió en La Habana con los máximos representantes de la Iglesia Católica en Cuba, informó el viernes la embajada estadounidense, en momentos de creciente tensión entre ambos países. La Iglesia Católica tuvo un papel clave como mediadora en el deshielo de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en 2015, tras casi 6 décadas de distanciamiento y confrontación política. Cuba padece una crisis energética que se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, y Estados Unidos logró que se suspendiera el suministro de petróleo a La Habana. El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población. En Chile, el cable chino de fibra óptica ha tensado la transición en el gobierno de ese país. Hubo elecciones recientemente. José Antonio Kast ganó y será el próximo presidente. Estuvo visitando esta semana al presidente Gabriel Boric para dialogar, para hablar sobre este tema de un cable entre Chile y China. Parece ser que no se pusieron de acuerdo. La cosa no es tan bien con respecto a ese tema. Era una reunión para dialogar sobre esa situación, pero la reunión terminó abruptamente en menos de 5 minutos y el presidente Gabriel Boric, sobre todo, dijo que no aceptará presiones con respecto a ese tema. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin el martes al proceso de transición con el gobierno saliente de Gabriel Boric en medio de una controversia por un proyecto de cable submarino chino. La iniciativa contempla la instalación de una red de fibra óptica por parte de China Mobile para conectar Asia con Chile, diversificando la actual ruta digital del país, que hoy depende en gran medida de infraestructura que pasa por Estados Unidos. El mandatario electo acusó falta de transparencia en la información entregada por el gobierno. Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. La reunión entre Boric y Kast, realizada en el Palacio de la Moneda, duró cerca de 20 minutos y terminó abruptamente tras el desacuerdo. Estados Unidos considera que el proyecto socava la seguridad regional y en febrero revocó las visas de 3 funcionarios chilenos. El gobierno chileno niega irregularidades. Boric defendió la transparencia del proceso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. El mandatario sostuvo además que informó previamente al presidente electo sobre advertencias de Washington. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en Nueva York con una pareja de esposos dominicanos, Gray Méndez y Félix Herrera García. Ellos eran los propietarios de una guardería, un daycare, en el Bronx, en Nueva York. Y en el año 2023, allí un niño, el niño Nicolás Dominici, resultó contaminado con fentanilo. El señor era un traficante de fentanilo y lo escondía en la guardería. El niño se infectó y murió producto de esa situación. Otra cantidad de niños resultaron también afectados, aunque no llegaron a morir, pero esta semana le cantaron sentencia de 25 años a cadena perpetua para la pareja de dominicanos que ya anteriormente, en noviembre del año pasado, habían sido condenados también
a otros 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico. Una vez más, Graeme Méndez y su esposo Félix Herrera García enfrentaban el peso de la justicia por sus acciones en una guardería del Bronx el 15 de septiembre del 2023, que condujeron a la muerte del niño Nicolás Dominici, expuesto a fentanilo. Previo a la sentencia, los testimonios de impacto en corte de los padres de la víctima. No se imagina cómo me siento, cuánto desearía morir para ver dónde está mi hijo y abrazarlo. Nicolás merece justicia, porque Nicolás no va a volver nunca. Las declaraciones de Graeme Méndez y su esposo pidiendo perdón también se escucharon en corte antes de conocer su condena. La familia de los niños que yo diga que yo nunca lo he hecho, yo sí lo he hecho y ellos lo saben. A mi familia. Y que lo siento como no se imagina. Entonces la jueza Margaret Clancy dictó sentencia. Ambos acusados fueron sentenciados a entre 25 años de prisión a cadena perpetua por homicidio en segundo grado e indiferencia depravada a la vida humana. La condena debe cumplirse de manera concurrente a la sentencia que ya vienen cumpliendo en una cárcel federal de 45 años. Todo el peso de la ley para esa pareja de dominicanos que lamentablemente se equivocaron al instalar una institución para el cuidado de niños, cuando en realidad lo que querían era encubrir un lamentable y fatídico negocio de narcotráfico. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Unos 20 países de la América Latina, incluyendo a la República Dominicana, firmaron esta semana en Miami, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, un acuerdo con esa nación norteamericana para combatir el narcoterrorismo en la región. Entre los puntos acordados figura el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad fronteriza, la coordinación de operaciones contra redes criminales, la protección de infraestructuras críticas y el intercambio de información entre los países participantes. Además, el documento reafirma las relaciones entre Washington y sus socios regionales con el objetivo de ampliar la cooperación bilateral y multilateral para enfrentar amenazas comunes vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y lo que los firmantes llaman narcoterrorismo. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que en el interés de la región lo hagamos todo, junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados. A la reunión asistieron delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y otros países aliados de Washington. El acuerdo se firmó en la antesala de la reunión que sostendrá este sábado Donald Trump con líderes de 12 países de la región. Dice el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, él afirma que la tecnificación de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, DICRIM, es el motor para reducir la impunidad en la República Dominicana. El presidente encabezó el primer simposio internacional de investigación criminal, ciencia e innovación contra el crimen. El presidente de la República, Luis Abinader, aperturó el primer seminario de investigación criminal, ciencia e innovación contra el crimen, retos contemporáneos de la investigación criminal, que busca reorientar y fomentar las buenas prácticas alineadas con estándares internacionales en materia de seguridad pública y persecución penal basada en evidencia. La tecnificación de la DICRIM no es un proyecto administrativo, es una política de Estado. Es el motor para reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia de nuestro país. Cuando una investigación es científica, el juez tiene base sólida para decidir. Cuando el proceso es técnico, el ciudadano confía. Cuando el sistema es legítimo, la paz social se fortalece. La agenda que van a trabajar en los próximos 2 días es un mapa de los problemas reales que enfrentamos. Cómo se investiga el crimen organizado, cómo se cruzan datos entre instituciones que históricamente no hablaban entre sí, cómo usamos inteligencia artificial sin perder las garantías procesales. En su discurso, el primer mandatario anunció que durante la clausura de este evento se firmará un nuevo decálogo que será el nuevo estándar ético que regirá cada actuación de la Dirección de Investigación Criminal, DICRIM. Y la adopción del plan de modernización y tecnificación de la DICRIM. No será una declaración retórica, será un compromiso institucional suscrito por directores, subdirectores regionales y autoridades, asegurando una penetración jerárquica total hasta el último nivel operativo. La actividad se desarrolla con el respaldo y financiamiento de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos. Durante este evento nos centraremos en soluciones prácticas, en fortalecer los procedimientos de investigación, mejorar la coordinación entre fiscales e investigadores, garantizar la recolección de pruebas cumpla con los estándares legales y respalde procesos judiciales exitosos. La Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional es un pilar fundamental de nuestra transformación institucional. Estamos fortaleciendo capacidades forenses, integrando herramientas de análisis estratégico, incorporando inteligencia artificial y promoviendo la interoperabilidad con agencias aliadas. El simposio cuenta con la participación de más de 400 delegados nacionales e internacionales, incluyendo representantes del sistema de justicia, organismos de seguridad y expertos en investigación criminal provenientes desde Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Chile, Venezuela y Croacia. El peso dominicano está ganando valor frente al dólar. Esta semana
hemos visto, y es un proceso que viene ya produciéndose desde hace varias semanas, una baja en la cotización de la prima del dólar, que anda en la actualidad por el orden de los 60 pesos por un dólar. 60 pesos en la unidad y el euro a 69,55 centavos, sus niveles más bajos en los últimos 8 meses, según el Banco Central. Economistas tienen su lectura a la baja en las monedas extranjeras. No solamente por un tema de desempeño macroeconómico y entrada de divisas, que es lo que regularmente se puede observar para que ocurra esto de manera coyuntural, sino también al comportamiento de la economía dominicana en momentos de crisis internacional, donde esas grandes economías se encuentran en riesgo. Una de las razones que puede estar explicando este comportamiento es el alto nivel de incertidumbre a nivel internacional por el conflicto bélico entre Israel y los Estados Unidos. Otros valoran la apreciación del peso dominicano frente al dólar y el euro, lo que representa un alivio en la economía. Los capitales internacionales tienden a desviarse hacia países como estos, que tienen una estabilidad económica importante y que eso permite la entrada de divisas. Se recuerda que el peso dominicano empezó en el 2026 ganando terreno frente al dólar estadounidense. Vamos al Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados aprobó esta semana un proyecto de ley, que una iniciativa de la diputada Carmen Ligia Barceló, que crea un mecanismo de difusión inmediata y masiva de información sobre personas desaparecidas. Se trata del sistema de alerta RD establecido por esta legislación. En primera lectura, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas para Personas Desaparecidas. Este proyecto que se ha estado esperando desde hace ya mucho tiempo y es una iniciativa que dispone la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda sin necesidad de esperar 24 horas tras la denuncia o ante la existencia de un peligro inminente. El proyecto establece una clasificación diferenciada de alertas según la condición de vulnerabilidad de la persona desaparecida. Es decir, alerta Amber para niños, niñas y adolescentes, alerta Silver para personas mayores de 65 años, alerta Azul para personas con discapacidad y alerta Rosa para mujeres en contexto de violencia o trata. Además, la iniciativa institucionaliza la coordinación obligatoria entre múltiples entidades públicas y contempla la difusión masiva de las alertas a través de redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines policiales. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pedro Enríquez Ureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta
o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. El Banco de Reservas, principal banco del país, el banco oficial de la República Dominicana, lanzó esta semana Expo Pymes 2026 con tasas muy favorables de hasta 10.25%. Leonardo Aguilera, el presidente ejecutivo del Banco de Reserva, reafirma el compromiso de esa institución con el sector de las MIPYMES en República Dominicana. Expo Pymes 2026, que estará vigente del 5 de marzo al 30 de abril, con tasas de financiamiento desde 10.25% fijas a 6 meses y plazos de hasta 24 meses para pagar. El presidente ejecutivo de Banreservas, el doctor Leonardo Aguilera, afirmó que con estas competitivas tasas, la institución reafirma su compromiso con todas las pymes del país para facilitarles el financiamiento que necesitan, disponiendo de una amplia experiencia y capacidad de servicio para impulsar su crecimiento. Con esta competitiva tasa, reafirmamos el compromiso de Banreservas de seguir trabajando con ustedes, facilitando el financiamiento que necesitan, porque nuestra larga experiencia y nuestra capacidad en el área financiera es ponerlo a disposición de ustedes para el crecimiento de ustedes. En Banreservas tienen un aliado permanente que apoya sus iniciativas y marcha con ustedes para asegurar el éxito. La República Dominicana figura entre un grupo de países de América Latina y el Caribe, donde la Interpol, la Policía Internacional, detectó y desarticuló lo que definieron como una red de abuso y tráfico sexual entre niños. Interpol desmantela red de abuso infantil internacional, 2 detenidos en República Dominicana. La operación, denominada Eclipse, se desarrolló durante 11 meses y concluyó en enero. Los menores rescatados durante el operativo recibieron protección por parte de las autoridades de los países participantes. 2 personas fueron arrestadas en República Dominicana durante una operación internacional contra la explotación sexual infantil que permitió rescatar a 65 víctimas y detener a 60 sospechosos en 9 países de Latinoamérica y el Caribe, informó este jueves la agencia policial Interpol. La información fue divulgada por la agencia EFE. La operación, denominada Eclipse, se desarrolló durante 11 meses y concluyó en enero. Participaron Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Según Interpol, la mayoría de las víctimas tenían entre 5 y 13 años y el 80% eran niñas. Vamos a terminar con pelota. La República Dominicana, la selección nacional, inició ayer su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, primer partido de la República Dominicana, esta vez contra Nicaragua, allá en la Florida. Vamos a ver un reporte sobre lo que ha sido el resultado de ese primer juego de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, donde nuestro país aparece como uno de los principales favoritos para llevarse el campeonato.
La línea se la llevó de aire Vladimir y pisó. Y de esta manera, señores, finaliza el partido con este doble play. Victoria para la República Dominicana, 12 carreras por 3 sobre Nicaragua, disparando un total de 14 hits, 14 imparables, 12 carreras. La gente quería carreras, pues lo complacieron. Y conseguimos nuestra primera victoria para empatar en este grupo D con Venezuela, que más temprano había ganado. Israel estará debutando este sábado. Países Bajos perdió y también pierde ahora Nicaragua. José Luis Mendoza. Bueno, ahora queda por ver en el desarrollo del calendario que el equipo pueda ser consistente. Ese es sin duda el gran reto. No disminuir en ningún momento el nivel de exigencia. Nicaragua hoy pierde, pero Nicaragua estuvo ganando el juego 1-0 arrancando el partido. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, que como de costumbre hemos llevado a ustedes al más alto nivel periodístico. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo Reporte Especial.